Doctor Landriel, ¿cómo está? Buenas noches. Nosotros vamos a exponer el trabajo de Dignidad Póstuma. Los integrantes del grupo somos Daniel Oliver Richard Gómez, Jessica Helen Bejarano Fernández, Madeley Roca Rodríguez, Víctor Hugo Bejarano González, Claudia Encinas y Robert Nelson Toledo. Nosotros, bueno, a partir de ahora nos disponemos a explicar un poco cuál ha sido el trabajo que hemos podido realizar en toda esta semana que le hemos dedicado al tema. Y bueno, yo voy a hablar un poco de los antecedentes. En torno a esto, la señora Juana López ingresó por un cuadro de COVID-19 a la clínica Los Claveles del municipio de Yapacaní, en donde previo depósito de 10.000 bolivianos fue internada y permaneció, bueno, batallando contra la enfermedad por, por 2 meses, hasta que lastimosamente perdió la vida. Causa de la enfermedad. El problema surge cuando las familias quieren sacar el cuerpo para darle cristiana sepultura y la clínica secuestra el mismo para reclamar una onerosa suma que ascendía a los más de 300.000 bolivianos por la atención de la paciente. Hecho agravado por la invasión a la clínica de un youtuber y posterior difusión de fotografías de la señora en cuestión. También hay que aclarar que dentro del caso, el hijo estaba diciendo que la señora tenía un seguro que cubría el COVID y, bueno, estaban a la espera de la respuesta del seguro en cuanto a la cobertura por esta suma, ¿no? Pero mientras tanto, la clínica no quería entregar el cuerpo y bueno, los familiares estaban muy angustiados por esta situación y han acudido a nosotros para que nosotros podamos dar una recomendación, una estrategia. Y bueno, de eso se trata de aquí en adelante la exposición de todos nosotros. Le paso la palabra a la siguiente expositora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Prosiguiendo con el tema, pasaremos a analizar sobre los derechos que asisten o tienen las personas fallecidas, haciendo referencia a la Constitución Política del Estado. Ahora bien, en la legislación boliviana el fallecimiento implica el fin de la existencia de la persona física. Y este hecho produce una serie de consecuencias jurídicas, de la cual es fundamental la sucesión de los derechos y obligaciones del fallecido, esto dando paso a los derechos sucesorios. Cabe señalar que si bien los derechos extrapatrimoniales terminan cuando la persona fallece, el derecho a la dignidad humana trasciende la muerte, ¿ya? Y esto implica que este derecho viene interrelacionado con el derecho a la privacidad, a la intimidad, honor, honra, derecho a la propia imagen que están establecidos en la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 2, que hablando más allá que el sujeto activo no solo sería el fallecido, sino que también serían los familiares y parientes. Cuando hablamos de vulneración del derecho a la dignidad póstuma del fallecido, hacemos referencia a que no se puede utilizar el cuerpo de una persona fallecida para el comercio o utilizar la imagen de éste para denigrar su buen nombre, la dignidad póstuma, porque, disculpen, para denigrar su buen nombre con injurias o calumnias o difundiendo imágenes o videos que denigren la dignidad póstuma, porque de esta manera se verían afectados los derechos fundamentales de la familia doliente. Estos serían los derechos que están citados en la Constitución Política del Estado y hacen referencia, ¿no?, a este derecho a la dignidad del ser humano y que trasciende, ¿no?, la muerte y que se debe respetar, ¿no?, y se debe dar tratamiento digno al cadáver o al cuerpo de la persona fallecida. Eso sería todo. Le doy paso a mi compañera, la que sigue, compañera. Buenas Claudia. noches, compañera. Buenas noches, doctor Andriel. Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis sobre la dignidad humana. La dignidad humana es un concepto que viene de hace muchos siglos, ¿no? Pero que fue retomado con gran fuerza en el siglo XX, sobre todo la experiencia de los abusos de la dictadura que sufrieron
que sufrieron en muchos países y que vimos a lo largo precisamente del siglo XX, sobre todo la respuesta de los estados democráticos y frente a los experimentos totalitarios del nazismo y el fascismo y de otras experiencias autoritarias. Me refiero al concepto de dignidad humana que fue primero dibujado por Immanuel Kant, que es el gran filósofo alemán que nos proporcionó un punto de partida para entender qué son los derechos humanos. Específicamente Kant pensó que escribió que ninguna persona puede ser utilizada como medio para conseguir fines que lo que son ajenos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que toda persona, toda vida de cualquier persona, como nosotros, como supuesto, son fines en sí mismos, que no pueden ser instrumentos. Las personas no pueden ser utilizadas, no se puede pensar que una vida sea sacrificada respecto a sus objetivos para lograr otro objetivo, que las mismas personas no se vayan propuesto, ¿no? Y este sentido es el respeto a la dignidad humana, el respeto de cualquier forma de vida, ¿no? A la manera en que nosotros pensemos, que nosotros desarrollamos en nuestra existencia, y sobre todo el respeto a los objetivos que nos podamos fijar en cada uno de nosotros. Como seres humanos, forma parte indispensable de nuestra comprensión moderna sobre los derechos humanos. Verdaderamente los derechos humanos se empieza a proteger, se empieza a tutelar y a posibilizar en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Cuando nos queda claro qué es el concepto de la dignidad humana, los seres humanos son, ¿qué es lo que qué realmente nos quiere decir esto? Que los seres humanos no somos instrumentos, ¿no? No tenemos que ser utilizados para conseguir algo por medio de otra persona, ¿no? No pueden explotarnos, ¿no? En conclusión, lo que se llegó a comprender, que la dignidad humana, todo puesto que la dignidad humana es, todo ser humano debe ser respetado por el mero hecho de ser persona. Debe ser cuidado, protegido, ya que es un ser sujeto de derechos y se tiene que reconocer sus derechos desde su nacimiento hasta su muerte. Vamos a hablar también sobre la dignidad póstuma. Saqué algo referente, que la dignidad póstuma se rige entonces como el valor reconocido al cuerpo sin vida de la persona, el cual se constituye su memoria y la de sus redes relaciones significativas, de lo cual se deriva una actitud de respeto a sus valores, a su creencia, a la preferencia religiosa, ideológica, ética, así como de su integridad, tanto física como ideológica. En conclusión, ¿qué es lo que llegaría a decir esto? Que todo esto quiere decir que un paciente es una persona con dignidad que merece respeto a su intimidad, confidencialidad y guarde el secreto profesional de la persona, del personal médico que lo ha atendido, ¿no? Entendido que su dignidad, por el solo hecho de ser humano, le confiere derecho y respeto a sí mismo a pesar de su condición. La dignidad es un valor constante que trasciende el hecho de la muerte, pues el cuerpo es inherente. Permaneció una persona, constituye un conjunto de memorias y relaciones con otro individuo. En este sentido se confiere el respeto y esto llamamos dignidad póstuma. Esto quiere decir, por ejemplo, en nuestro caso se vio, ¿no?, que se violó esta dignidad póstuma de la persona que fue fallecida, ¿no?, que es sacándole foto, ¿no? Y esto hace referencia a la dignidad póstuma. Le cedo la palabra al compañero. Muchas gracias. Gracias, compañera Claudia. Continuando con la exposición, en relación al análisis de la libertad de expresión, derecho a la información y dignidad de las personas en redes sociales, debemos mencionar lo siguiente. Respecto a la libertad de expresión y derecho a la información, la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 6, nos cita expresamente que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva. En ese mismo sentido, el artículo 106, Romano 2 de la misma norma, nos dice que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libre expresión de opinión y de información,
a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Por otro lado, el artículo 21, numeral 2 de nuestra Constitución, nos dice que las y los bolivianos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Ahora bien, como vemos en los dos primeros artículos mencionados, la Constitución nos da derechos a la información y nos garantiza la libre expresión. Pero en el tercer artículo nos menciona otros derechos que parecieran estar en contrasentido. Y claro, estamos hablando efectivamente de una colisión de derechos. Y entonces podemos asentir que los derechos tienen límite. ¿Qué quiero decir ya en el análisis propiamente? Que si bien tenemos derecho a la libre expresión de nuestras ideas, de ninguna manera estos podrán pasar el límite y afectar otros derechos como los mencionados en el artículo 21 de la Constitución, derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y sobre todo a la dignidad. Estamos tratando de decir que los derechos de uno terminan cuando empieza el derecho de los demás. Al respecto también el artículo 13, numeral 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Esto comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oral o escrita, a través de las nuevas tecnologías de información. Pero si esto pasa el límite de ese derecho y vulnera el derecho de los demás, ya sea individual o colectivo, conllevará responsabilidades ulteriores. Estamos tratando de hacer referencia a la vulneración de derechos por parte del youtuber al ingresar al hospital sin autorización y subir a su cuenta videos de la señora fallecida. En realidad ahí está traspasando el derecho que le corresponde, como el de la información y la libre expresión, y está vulnerando el derecho a la intimidad y a la dignidad. La otra diapositiva, por favor. Bien, por otro lado, en cuanto a la acción de defensa que corresponde para el caso, nosotros como grupo hemos analizado y llegado a la conclusión que se debe interponer una acción de libertad. Esto tomando en cuenta como elemento principal las características de los derechos vulnerados que detalladamente bien nos los explicaban en su ponencia la compañera Madeley y la compañera Claudia, como son el derecho a la dignidad y todo lo que desencadena el artículo 21, numeral 2 de nuestra Constitución. Para entrar ya en el análisis propiamente de la acción de defensa, decidimos interponer, es importante mencionar que esta acción está configurada en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado y el artículo 46 del Código de Procedimiento Constitucional. Esto como un mecanismo de defensa oportuno y eficaz para la tutela de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de circulación de toda persona que crea estar indebidamente o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa, o que considere que su vida está en peligro. Ahora bien, aquí más de uno podrá decir, pero estos artículos que acaba de citar refiere a derecho de una persona con vida. Nada tiene que ver en relación al caso, ya que se trata de una persona fallecida. Y seguramente inmediatamente estará pensando también en lo que refiere el artículo 2 del artículo 2, Romano 1 del Código Civil, donde dice que la muerte pone fin a la personalidad y con ello también al final de sus derechos. Bueno, pero ¿acaso como ser humano no se tiene derecho a darle una cristiana sepultura? ¿A una última despedida digna de parte de sus familiares y amigos? Quienes también se ven afectados en su libertad de exponer y expresar su sentimiento por la pérdida de un ser querido. Sentimientos que a través de sus actos, ritos o de su espiritualidad, religión o culto les permite. Y para ello, claro, se debe tener el cuerpo presente, ¿verdad? Los personeros del hospital en este caso no tienen el derecho de retener el cuerpo por la deuda, ya que serán otros elementos a tomar en cuenta para exigir el cumplimiento de la obligación pecuniaria. Por lo tanto, el análisis de todo lo mencionado nos lleva a proponer a los familiares de la fallecida que corresponde presentar una acción de libertad. Le paso al compañero Víctor. Muchas gracias, compañero. Bueno, llegando ya a las conclusiones, tomamos parte de lo más importante de todo lo que han expuesto mis compañeros y sacamos algunos párrafos, resumimos algunas cosas y que esos datos
reflejan cómo está nuestra constitución política del Estado presente en cada momento, en cada explicación, en cada análisis que se ha hecho referente al caso. Entonces aquí, para mencionar ahorita, podemos indicar el acrónimo CADAVER. Este acrónimo proviene de la palabra caro data verminus, o carne dada a los gusanos, un término que equívocamente se ha empleado hasta ahora, ¿no? El cadáver representa mucho más que una evidencia física que comprueba que la persona ha muerto, ¿no? Esto va más allá, va a las historias vividas de la persona, historias que han habitado un espacio físico y múltiples redes de relaciones afectivas, culturales y históricas, y que se constata en una importancia del cuerpo y de los ritos funerarios para la elaboración de un duelo, a través de los cuales se configura una relación significativa que se cimenta entre la proximidad física en una relación por un vínculo simbólico de las personas. En este proceso de resignificación, el cuerpo se concluye que el cuerpo es un territorio de atribuciones morales y religiosas que contribuye en la configuración de redes sociales y culturales del significado. Todo esto desglosa o se enlaza con nuestra Constitución dentro del artículo 21, numeral 3 de la Constitución Política del Estado. También resumimos o mencionamos algo importante, que es la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que lo menciona nuestra norma suprema en el artículo 62, y quienes lo conocieron en vida a este fallecido expresa sentimientos. Y también la familia tiene un deber, se siente como un deber hacia el cuerpo, como un vínculo jurídico. Y ahí es donde también se relaciona con nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 63, parágrafo 1. También mencionamos la comunidad. La comunidad está constituida por personas vivas y personas muertas, cada uno de los cuales demandan tipos específicos de derechos íntimamente que están ligados con una cultura específica y que deben ser ponderados respecto al bien común. Por eso todavía existen hasta ahora los cementerios, existen estos ritos, el tema de duelo, el tema de un velorio y todo eso. Entonces, en este orden, la transgresión en contra de un cuerpo, de un fallecido, no vulnera solo sus derechos individuales de esa persona que supuestamente ya no los tiene, sino que vulneran los derechos de una comunidad plural a la que pertenecía esta persona. Y esto también encaja o se enlaza con nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 1, ¿no? Y también lo menciona una sentencia constitucional plurinacional, la 790/2012. Entonces, vamos acercándonos a una conclusión final, mencionando que la noción de la dignidad póstuma descansa en varias premisas, y una de ellas es la identidad de un individuo que está íntimamente ligado a su cuerpo. El mismo se vincula a una extensa red familiar, étnica, social, considerado esa noción como un derecho civil, que también lo menciona la Constitución Política del Estado en el artículo 21, numeral 2, que también comentaron mis compañeros. Entonces, en este caso llegamos a una muy importante conclusión y que abarca lo moral, lo social, lo cultural, económico y jurídico, y se denomina en dos palabras: vínculo y respeto. Vínculo
porque hay un vínculo espiritual con el carnal y que estos son representados por el cuerpo de la persona fallecida. Estos recuerdos que tiene lo espiritual trascienden a otras personas que continúan viviendo y eso concibe una entrega de respeto a los valores y principios que nos entrega nuestra norma suprema y que nos reconocen como ser humano. Paso la palabra a mi compañera Helen. Gracias, compañero. Bueno, yo continuando con lo que son conclusiones, a mí me toca la parte de recomendaciones. Como grupo, pudimos considerar el tema y obtener resultados sobre el caso analizado, resaltando que el cuerpo de una persona fallecida es un bien jurídico que se encuentra bajo el amparo de la ley en casos de proteger la vida mediante delitos de homicidio o asesinato. Pero en caso de muerte existen normativas y requisitos legales que establecen límites de lo que se puede o no hacer en relación con el cadáver, ¿no? Las acciones y sanciones establecidas que existen, como es en caso de cometer un ilícito vulnerando a la integridad corporal, ¿no? El respeto que se debe tener por el cadáver dentro del ámbito de protección de la acción de libertad que se encuentran en determinados derechos y que por el cual es posible efectuar el análisis de otros derechos cuando los mismos tengan conexitud con lo que se encuentran bajo la tutela de la acción de libertad, en virtud a la característica de interdependencia de estos, que bien se encuentra en el artículo 13 de numeral 1 de la Constitución Política del Estado, y que señalan, ¿no?, que los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Podemos indicar que una de las características de los derechos es la interdependencia, es decir, la conexión que existe entre unos y otros derechos. Algunos se constituyen en condición para la realización plena de otros, de tal manera que la vulneración de los primeros afecta a los segundos. Esta vinculación también se conoce como principio de integralidad, ¿no? Por tanto, podemos o recomendamos instar a la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, que bien nos dice en el artículo 222, ¿no?, que indica formular políticas públicas, regulación y control para diferentes instituciones que se relacionan con la pérdida de una persona por motivo de muerte, teniendo así como primicia la garantía de los derechos en cuanto a dignidad póstuma, sustentando los principios y valores, y que estas medidas de adopción sean específicas a detener el uso de los cuerpos como medios de garantía o pago de gastos ocasionados, ¿no?, a su fallecimiento, incluyendo sanciones fuertes que incumplan estas medidas, pero con acorde a la normativa vigente, ¿no? Esto es todo en cuestión de nuestra explicación e información sobre dignidad póstuma, doctor. Muy buenas noches, gracias.